Reconocido por su llamativo look y su manera contundente al expresarse, se convirtió en uno de los economistas más escuchados del país. Con su lema basado en la libertad y con muchos seguidores que lo avalan, llamó la atención a los medios y cada vez que opina, arma debate. Es escritor, estudió economía a los 11 años, fue arquero de Chacarita en inferiores, cantó en una banda de rock y es instructor de sexo tántrico. Hoy nos visita el codiciado Javier Milei. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias, bienvenido a Gritalo en Privado, que trasladó su living acá a otra casa que tenemos, que es la Trattoria Olivetti. Salute. Está tremendo. Está tremendo, le metiste mucho azúcar, ¿eh? No tiene azúcar y tiene mucho del otro. Vino sin azúcar. ¿Pedimos el cambio? Sí, pedile el cambio. Vení, Manu Vidal, venga, Manu Vidal, por favor. Digamos, de paso, que no le gusta figurar. Cero. Que se joda, digo, porque vino mal con el azúcar. Dale. Bueno, Javier, ¿te gustó la presentación? Me pareció maravillosa. Mirá qué lindo. Sí, estuvo buena. Bueno. Lástima que estuve tosiendo en el medio. Es parte. Perdón. Estamos de recorrida y es parte de todo de hacer el programa así. Acá me ponen los chicos un poco para que arranques con tu infancia, ¿no? Porque ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron tus comienzos en la vida? Nada, la infancia que tuve era la infancia bastante normal, solo por el hecho de que me dedicaba a hacer deporte, ¿no? Entonces, eso significaba que entrenaba muchos días. Básicamente jugaba al baby fútbol en un club que se llama El Ideal. Mirá. Que está en Mataderos. Y como parte de lo mismo, jugaba en Cancha Grande en Yupanqui, que estaba a unas cuadras más adelante. Entonces, la verdad que entrenaba todos los días y después jugaba sábado y domingo, con lo cual aplicaba mucho tiempo a jugar al fútbol. Y así, digamos, transcurrió una parte importante de mi infancia. Y a los 11 años, digamos, aún cuando todavía jugaba, cuando fue la crisis de la tablita cambiaria, frente a la situación donde veía cómo gente que de repente estaba bien pasó a estar muy mal, y gente que estaba mal pasó a estar mejor. Entonces eso a mí me choqueó muy fuertemente y me llevó a decidir básicamente estudiar economía. Y ya después, en el año 89, yo estando en primer año de la facultad, con la hiperinflación en el gobierno de Alfonsín y entrenando en el plantel profesional de Chacarita Juniors, decidí dejar de jugar al fútbol para dedicarme a estudiar. Unos comienzos bien futboleros, ¿no? Haciendo las inferiores, esto lo contabas en Chacarita. Sí, digamos. Una pasión. Sí, me gustaba, pero me gustó más la economía. Digo, la experiencia de la hiper fue muy choqueante porque yo estaba en primer año de la facultad. Yo estudiaba los libros de texto, te decía, bueno, cuando los precios suben la cantidad demandada baja. Un día la acompaño a mi mamá al supermercado y en esa época no estaban todavía los códigos de barra, justamente se pusieron a partir de ese momento, y había en ese momento unas chicas que usaban unas pistolas que remarcaban. Sí. Las que remarcaban los precios del código de barra. Sino antes del código de barra, es eso. Sí. Y entonces yo veía que pasaban las chicas remarcando y la gente se tiraba arriba de las mercaderías. Entonces digo, ¿cómo? Si los precios están subiendo, la cantidad de demandadas tendría que caer. Digo, entonces dije, va en contra de la economía. Claro, entonces dije, o lo que estoy estudiando está mal o soy un idiota. Entonces la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol y me dedicara a estudiar. Y fue tanto lo que me choqueó la hiperinflación que a los 20 años escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados. Y trataba de explicar eso, digamos, dar una explicación bastante rudimentaria de lo que era la hiperinflación. Sí, y bueno, obviamente la economía argentina es un tema también, lleva mucho tiempo, lleva pasión, y yo quiero mezclar el programa, porque
vamos a hacer 2 entrevistas y me parece que la primera apunta a lo que está pasando en el país, ¿no? A la economía. ¿Cómo viviste lo que ha pasado, ¿no? En el gobierno de Mauricio Macri? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué la gente está tan angustiada? ¿Cómo se puede salir? O sea, Bueno, ya que te tengo y toda la gente me pregunta, pregúntale, Javier, todo, porque todos queremos que nos des una respuesta. a ver, el problema del gobierno de Mauricio Macri es que te prometió un cambio y no cambió nada. Es decir, siguió aplicando el mismo modelo decadente que se aplica en Argentina desde hace 90 años. Que es el déficit fiscal, Bueno, eso gastar sí. más de lo que tenemos, eso Claro, es. bueno, fíjate eso, porque muchos hablan del keynesianismo, ¿no? Y el keynesianismo básicamente es hacer déficit fiscal financiado con emisión monetaria o con deuda. Y Argentina, usó todos los mecanismos, ¿no? Porque en los últimos 118 años de historia, Argentina tuvo 108 años de déficit. Exacto. Lo financió con deuda y es el máximo defaulteador de la historia con 9 default, o sea, ya lo pasamos a Ecuador. Por otra parte, lo financiamos con emisión monetaria también. Le hemos quitado 13-0 a la moneda. Sí. Destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 También hiperinflaciones somos y guerra. récord en eso, ¿no? Sí, hay algunos peores, pero Y también, usamos los impuestos. Y hoy Argentina es el país con la mayor presión fiscal en blanco del mundo. O sea, la presión fiscal para el que está en blanco en Argentina es 70%. Te lo hago con un ejemplo numérico Sí. porque hay algunos que dicen que no, porque miran los números para el ojete. Pero fíjate esto, una persona que va y trabaja, ¿sí? El empleador, por cada 100 pesos que le llega al empleado al bolsillo, Sí. le costó 165. Y cuando vos Al vas empleado, claro, perfecto, listo. Claro, y cuando vos vas a comprar algo con los 100 que recibiste, Estás pagando. 50 pagás en impuestos. O sea, 115 de los 165 son impuestos. O sea, es el 70%. O sea, es inviable este país así. Entonces, es el marco general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hizo este gobierno? Optó por una estrategia que se llama gradualismo, es decir, ajustar de a poco, que en realidad es ajustar de a poco a la política, implica un ajuste brutal sobre el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gradualismo no funcionó nunca en la historia argentina. Todos los planes de shock en Argentina del 52 en adelante, sacando el 59, todos fueron expansivos. Subió el PBI, subió el empleo, subió el salario real, cayó la inflación. Y todos los programas gradualistas terminaron mal. O sea, lo primero que tenían era un problema de índole empírica. O sea, nunca había funcionado. Y la verdad es que a partir de ahí era obvio que el día que se nos cortaba el financiamiento venía la crisis. Y bueno, y eso efectivamente es lo que estamos viviendo. Las cuentas no Y- cerraban, sí, claro, se presionó a la clase media con las tarifas, con... Sí, lo de las tarifas había que modificarlo, pero se Sí. podía hacer de shock y bien y no gradual y mal como lo hizo este gobierno. Pero lo que más importante es, si vos querés, mirando de cara al futuro, es que la verdad que Argentina, independientemente de quien gane, sea Macri o sea Alberto Fernández, Argentina va camino a un default abierto. O sea, hoy tenemos un default selectivo, ¿sí? Y la realidad es que vamos camino a un default abierto. O sea, la primera Sí. consigna, ¿Y independientemente qué pensás, de que quién es gane. antes de diciembre o va a ser para Alberto Bueno, Fernández? el default podría caer, si el Fondo Monetario Internacional no nos transfiere, por ejemplo, ahora Los 5.000 y pico los millones. 5.400 millones, salvo que el gobierno los saque de las reservas, con lo cual complica más la situación a futuro. Ahora, el punto es, mira, Argentina el año que viene, si todo le saliera bien, que ya sabes que no le salió bien, que le salió todo mal, Sí. necesitaba 35.000 millones de dólares para cerrar el buraco fiscal. Si por algún milagro lo consiguiera, al año siguiente tendría que tener 45.000. Nadie le va a prestar a un país que tiene 2.200 Claro. de riesgo país. De la punta corta, el riesgo país oscila, entre los 10.000 y los 15.000. O sea, olvídate, nadie va a financiar a Argentina. Porque Argentina tendría que tener un superávit primario de 4 puntos del PBI y va a tener un déficit estructural de 2. Olvídate, nadie está hablando de hacer un ajuste de 6 puntos, piña se llama eso por un lado. Sí. Ahora, la diferencia es que vos tenés dos posibilidades, que es
que haya una hiperinflación o no. La diferencia es que si vos tenés default sin hiperinflación vamos a tener 50% de pobres, y si vos tenés default con hiperinflación vamos a tener 75% de pobres. O sea, va a haber candombe en los dos casos, pero digamos en el caso de la hiper vas a ver una hecatombe social, vas a ver una crisis como nunca en la historia argentina. Entonces, ¿qué es lo que hace que vos puedas o no evitar la hiperinflación? Que básicamente el gobierno actual limpie el balance del Banco Central. Para ponerlo en números, vos hoy tenés reservas líquidas por 14.000 millones de dólares. Que realmente están. De libre disponibilidad, que las podés usar. Y pasivos monetarios, o sea, la base monetaria, los billetitos que tenemos, las LELIC y los pases, que son como una LELIC, pero a un día, que son peores que las LELIC. Bueno, de eso tenemos al tipo de cambio actual 70.000 millones. Es decir, que la relación entre pasivos monetarios y reservas libres de libre disponibilidad, la relación es 5-1. ¿Está claro? Sí, muy difícil va a ser llevarlo. Bueno, por eso te lo digo. O sea, entonces la hiperinflación está ahí. A la vuelta de la esquina. Claro, entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para evitar la hiper? Vos la única forma que tenés para evitar la hiper es limpiar el balance del Banco Central. O sea, sacar a las LELIC y sacar a los pases. Ahora hacemos una cosa, Javier, mientras tomás la limonada nueva, vamos y volvemos acá en Gritalo Privado, ¿te parece? Como me vos contás quieras. a ver cómo se puede solucionar. Te quiero preguntar si hay peligro de corralito, qué haces con un plazo fijo si sos una persona normal. Así que vamos y venimos rápido, ¿te parece? Dale. No te vayas de Gritalo en Privado con Javier Milei. De lunes a viernes de 16 a 18, Gritalo, junto a Marcelo Grandío. En su cuarta temporada seguía analizando los temas más importantes, donde el deporte es el plato fuerte. Gritalo, con Marcelo Grandío, de lunes a viernes de 16 a 18. Radio 1, 103.1. Somos 1. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo en Privado por Canal Metro. Donald Trump no vivió la vida que yo viví. Tienes un gobierno que te habla con la verdad. Te puede gustar o no, pero te habla con la verdad. Aunque se equivoque por ahí, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Aunque no le encuentre el camino correcto a algunos temas, pero a otros sí. Pero te habla con la verdad. Me pongo mal cuando dicen que yo en River no hago lo que debo hacer, o en River yo cobré más de lo que tenía que cobrar, o me llevo... Esas cosas no me gustan ni ahí donde me pongo mal. Bueno, seguimos acá en Gritalo en Privado con Javier Milei. Bueno, Milei, un montón de preguntas y casi sin respuestas, ¿no? Porque va a ser complicado pasar esto que vos estabas contando. Bueno, no llegar a la hiperinflación, cómo va a ser este gobierno, cómo hará el próximo. A ver, está bien, lo que haga el próximo queda muy condicionado por lo que haga el actual gobierno. ¿Por qué? Porque es clave que vos tengas dólares para limpiar las LELIC y los pases. Ahora, sí, pero ya me lo dijiste, son 7. Son sí. 7 veces el valor. Son 5 y según como lo tomes son 7. Bueno, está bien, perdón. Ponele, entre 5 y 7. Pero, a ver, el tema es el siguiente. Pero se puede hacer eso, porque esto de la LELIC no está hace muchos años también, no lo. No, las LELIC son las hijas de las LEVAX, y las LEVAX tienen que ver con el despelote del dólar futuro que armó Banoli. Claro. O sea, se viene heredando esta pelota argentina, ¿no? Claro, exacto. Pero, a ver, el punto acá es el siguiente. Vos tenés forma de limpiarlo. ¿Cómo tendrías que hacer? A ver, el gobierno reperfiló las LETES. ¿Qué es un default? Sí. Porque ¿qué es un default? Que vos no pagues en tiempo y forma. Entonces, si dice que con eso se ahorró 11.000 millones de dólares, ahí quien no lo cobró. Claro. Digo, si vos estabas en LETES, tenés un problemita lindo. No. Digo, claro, por suerte no. Digo, si fueras una empresa. No, obvio, sí.
Sí, Ahora ahora podés disponer de ese efectivo. Claro. Algunos por ahí para ahorrar, otros para pagar sueldo. Claro, exacto. No se sabe las circunstancias. Entonces, o si sos un individuo que tenía fondo común de inversión, también tenés el mismo problema. Sí, exacto. Entonces, ¿cuál es el poder? A ver, Humano. entonces ahí se hicieron de 11.000 millones de dólares. Hay un refuerzo de balance de pago del Fondo Monetario Internacional dentro del Banco Central de 7.000 millones de dólares y todavía quedan recibir fondos por parte del FMI por 12.000 millones de dólares. Si vos agarrás esos 30.000 millones de dólares y empezás a limpiar el balance del Banco Central, digo, la cosa, Puede andar mejor. y algunos mangos que te consiga por otro lado. El campo, ¿no? No, o por ejemplo, digamos, no sé, hacer un acuerdo con los chinos y que te permitan el swap de 18.000 millones de dólares, convertirlo a dólares. Claro. Que eso yo lo convierta dentro. Entonces vos con todo eso podés limpiar el balance del Banco Central Y más o menos. y acomodás la pelota. Ahora, ¿qué está haciendo este gobierno? Este gobierno está haciendo todo mal. Porque ¿qué pasa? Cuando le salta el dólar, ¿qué cree este gobierno de brutos? Que al saltar el dólar sube la inflación. Y esa parte está mal, eso es no entender cómo funciona la economía. ¿Qué pasa? Cuando en realidad lo que sucedió es lo siguiente, a vos se te cayó lo que llaman la demanda de pesos. Es decir, la gente repudia el peso y lo bien que hace. Porque Sí. el peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, Exacto. no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para bono. Exactamente, estoy de acuerdo con vos. Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando se cae la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. El dólar es un precio más de la economía. Lo que pasa es que como el dólar es un activo financiero, pica primero. Los alimentos, como están expresados en dólares, suben al toque. Claro. Después le siguen los precios mayoristas y después los minoristas. Y por último viene el salario. Por eso, cuando vos tenés un salto devaluatorio, tenés un aumento de los pobres e indigentes. ¿Por qué? Básicamente porque los alimentos siguen al dólar y los salarios vienen al final de la cola. Entonces, ¿cuál es el punto? Si el gobierno entonces se focaliza en mitigar el precio del dólar, no está entendiendo lo que pasó. Porque todos los otros precios van a subir igual. O sea, vos vas a tener inflación igual, porque esto refleja la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Y te empezás a liquidar dólares en una batalla idiota que no tiene sentido, porque es como Méndez que una persona tuviera Sí, fiebre. sí, entiendo. Le pones el termómetro, marca 42, o sea, tiene una infección brutal. Bueno, hay que bajar la fiebre, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle hielo al termómetro. Digo, ¿qué le dirías si haces eso? Vos sos un pelotudo. Bueno, eso es lo que hace el gobierno. Entonces, digo, ¿el gobierno qué hizo? Agarró y empezó a atacar al mercado de divisa. Entonces, ¿qué hizo primero? Primero Y en vez disculpa que te interrumpa un segundo, pero en vez de atacarlo, ¿no se puede dolarizar la economía argentina? ¿No podemos terminar con esto? Bueno, yo soy partidario de eliminar el Banco Central, que es todavía algo más radicalizado que la dolarización. Eliminar El Banco Central, directamente. Directamente. Pero te voy a eso después que termino con esta explicación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Trató de oxigenar el mercado de divisas. Entonces, primero, ¿qué hizo? Obligó a los bancos a liquidar la posición general de cambio. Es decir, los dólares que tenía, le dijo, no, bueno, no vas a tener más eso, lo vas a vender. Entonces, digamos, después de las elecciones, de 60 bajó a 57. Después empezó a subir de vuelta, porque se liquidaron esos dólares, empezó a subir de vuelta. Después, ¿qué hizo? Reperfilamiento, o sea, default, Claro. para meter 11.000 millones de dólares adentro del mercado. Después, como no le alcanzó, ¿qué hizo? Le prohibió girar dividendos a los bancos al exterior. O sea, Sí, por lo que un sea, para avance asesoramiento, claro, lo que sea, por lo que bueno, sea. digo, pero si vos te lo ganas honestamente, ¿por qué no podés disponer de ello? Sí, aparte no es el mercado de libre demanda, ¿no? Claro. Libre oferta y demanda. Claro, después como si fuera poco, ¿qué hizo? Agarró y Menem metió un decreto de necesidad de urgencia y obliga a los exportadores a liquidar mucho más temprano y A los 5 días. sí, y vos para importar ahora tenés que pedir permiso. Todo una cárcel, una cosa inmunda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Todo eso para qué hizo? Para estimular la oferta de divisas y para bajar la demanda de divisas. Entonces, claro, digo, te contiene, digamos, transitoriamente el precio del dólar. Pero eso es absolutamente artificial, porque yo te hago una pregunta. Con todo como viene la economía, vas a tener déficit fiscal. Nadie te va a financiar porque estás en default, aunque no lo reconozcas. Porque sabes que, digamos, ¿a qué vas a comprar un bono que te lo van a Claro. despatear el año que viene? No.
Entonces, ¿con qué lo vas a financiar? Con emisión monetaria. Con lo cual vas a empezar a inyectar pesos adentro de la economía y esos pesos van a querer comprar dólares. Cuando no puedan comprar dólares van a quedar dando vuelta. ¿Me entendés? ¿Y qué pasa ahí? Bueno, y esa es la antesala de la hiper. Entonces vos estás emitiendo para financiar el déficit fiscal, te caen las reservas. Y no vas a tener dónde ir a comprar los dólares tampoco la gente. Y encima estás Y lo- 5-1. La gente común también pregunta, tengo un plazo fijo, ya no existe más, un plazo fijo, un peso. Seguro. Y que la ¿Qué hace? inocencia le valga. ¿Qué quiere que te diga? Tenía plazo. Se ve que hay algunos cámaras, algún productor acá que tiene un plazo fijo, claro. No podés tener un plazo fijo. No. Es un poco... A ver, Bueno, pues es impresionante, para lo único que pero- da la economía argentina es para tener dólares billete. Por eso, entonces, ¿por qué no se dolariza? Y si puede llegar a haber un corralito, porque está bien, están todos yendo a comprar los dólares. Yo lo que me estoy sorprendido es la cantidad de ahorristas que sacaron los dólares, no sé dónde los guardan, Javier. ¿Entendés? Bueno, no importa, Vos viste con sí, esa sí, campera, sí. guarda Claro. abajo del colchón. Bueno, a ¿Cómo- ver, cómo es el eso? punto es el siguiente. Lo que puede haber, ¿Y hasta cuándo puede vender, entendés, dólares bueno, sin que haya una corrida no, es que hay bancaria? una corrida, hay una Sí, corrida hay una bancaria. Sí, bueno, porque sí. vos tenías 30.000 millones de dólares de depósitos en dólares y tenías encajes de 15.000 millones de dólares y vos lo que estás viendo es que las reservas caen justamente como consecuencia de la corrida de los depósitos en dólares que están cayendo y, digamos, el Banco Central le tiene que dar la plata a los bancos de los encajes. O sea, el encaje es, vos depositaste $2, $1, los bancos lo ponían en el Banco Central. Claro. Ahora los tienes que estar devolviendo. Es eso por un lado. Por otro lado, lo que vos tenés es que está este tema de las LELIQ y de los pases. Que eso te podría triplicar la cantidad de dinero en 7 días, en 15 días, o sea, una locura. Entonces con eso te puede llegar a armar un plan Bonex. Es decir, que vos tengas depósitos en pesos y si todos quieren ir a buscar los depósitos en pesos, cuando los bancos le pidan la plata de los pases o la plata de los LELIQ a el Banco Central, digamos, como eso para que no se transforme en una hiperinflación, digamos, te haga un plan Bonex. O sea, eso puede llegar a pasar. También. Es decir, con lo cual vos o podrías tener una hiper o un plan Bonex. Esa es otra posibilidad. Entonces, la realidad es que, digamos, está complicado. jodido. Y ahora te voy a la pregunta que a mí me gustó. De dolarizar. Dolarizar. Primero, ¿sabes por qué no se dolariza? Porque el Banco Central es un mecanismo de estafa de los políticos sobre la población. Suponete lo siguiente. Suponete que nosotros estamos haciendo transacciones en oro. Sí. ¿Vos qué opinarías de un tipo que de repente tiene la posibilidad de convertir el plástico en oro y mandarlo adentro de la economía? Es un chorro. Y sí. Bien, ok, vamos. Por eso hay una cuestión moral, ¿no? Y sí. El tipo es un chorro, o sea, está agarrando el plástico, está metiendo plástico que parece oro y vos te estás llevando el oro. O sea, Claro. es un chorro, ¿está claro? Bueno. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tirás ese plástico que es como oro? Nadie se da cuenta. ¿Qué son los billetes? Son los pesos. No, güey, termine. Sí, ya te adelantaste la respuesta. Entonces, pero ¿qué pasa con el precio del oro cuando estás tirando ese oro falso? Baja. Claro. Es decir, que todos los precios de unidades de oro sube. Esto para el pelotudo de Kichilov que dice que la inflación no es un fenómeno monetario. La tenés adentro, Kichi. Es un fenómeno monetario. O sea, incrementaste la cantidad de oro, baja el precio del oro, digamos, los precios en oro son más altos. Saliendo de esa situación, Saludos, Axel. digamos, a ver, entonces la inflación está perjudicando ¿a qué? A los verdaderos tenedores de oro y está favoreciendo ¿a qué? A los truchos que falsifican. ¿Y quién es el que puede falsificar moneda tal cual? El Banco Central. exacto. ¿Y lo hace en favor de quién? De los políticos chorro. La Casa de la Moneda y Chiconi y compañía. Por eso, entonces, lo primero que hay que entender es que la inflación es una estafa y es una estafa desde la corporación política hacia los honestos que nos rompemos el traste laburando. Punto uno. Sí. Por eso no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate esto, antes de que existiera Banco Central, porque el Banco Central es de 1935, la inflación en Argentina, según el periodo que tomes, oscila entre 2 y 3% anual. Después lo nacionalizamos, y pusimos un Banco Central mixto, entre 1935 y 1945. Ahí la inflación saltó al 6%. Después tuvimos, a partir de 1946, Banco Central Nacional y Popular, hasta 1991. La inflación ahí fue 225% anual promedio, le quitamos 13,0 a la moneda, tuvimos
2 hiperinflaciones sin guerra, destrozamos 5 signos monetarios. Un desastre. Después vino la convertibilidad. Para las marcas. 9% en toda la convertibilidad, pero todo concentrado en el primer año y medio. A partir de 1993, Argentina es el país con menos inflación del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono asesino. Primeros 4 años del kirchnerismo, inflación promedio, 10. Hagamos un corte acá, en el kirchnerismo. Bueno, pero por eso... Porque tenemos que seguir en la segunda entrevista. Está bien, esto pero fíjate pasa esto. volando, gritalo. 10% en el primer periodo del régimen K, 20% en el segundo, 30% en el tercero. Y ahora hay final abierto porque hay riesgo de hiperinflación con el gato. Yo me río porque la verdad que la economía argentina ya estamos tristes todos los argentinos lo que está pasando, pero hay que tomarlo un poco con sentido del humor porque si no, En me Siria, muero envenenado. el PBI no es cero. No, hacemos una cosa. Dale. Me seguís contando en la segunda entrevista que Pero vamos a tener. obvio, claro, obvio. ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? Viste que fue difícil, pero es un ¿A vos qué te íntimo parece? diferente. ¿A vos qué te parece? Si yo estuviera incómodo, ya me hubiera ido a la mierda, te hubiera mandado al carajo y hubiera puteado a todo el mundo. Digo, si no, no sería Milei. Grande, Milei. Bueno, quédate en Metro, volvemos la semana que viene con la entrevista mano a mano con Javier Milei. No te vayas, quédate acá con Metro. Es tan eterno y ya no puedo ni despertar, no puedo despertar. Mi amor por vos es como el fuego